Bienvenidos de vuelta al canal. Qué bueno tenerlos aquí. Veo que el tema de Can Yaman y Demet Özdemir les ha fascinado tanto como a mí, y por eso, hoy, vamos a profundizar aún más en este culebrón turco que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Hemos hablado del flechazo, del romance, de la ruptura, pero hay mucho más que rascar debajo de la superficie. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada rumor, cada detalle, cada pista que nos pueda acercar a la verdad, esa verdad que, como dijo Can, ha sido revelada. Antes de continuar, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal. No se pierdan ningún chisme. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Y no olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo. Su opinión es muy importante para mí. *** profundizando en el mito, el auge y la caída de Can y Demet, ***. Como bien dijimos, todo comenzó con Erkenci Kuş. Esta serie que conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor encantadora, sino que también nos presentó a dos actores que con su química, parecían destinados a estar juntos. Can Yaman con su porte imponente y su sonrisa cautivadora, y Demet Özdemir, con su belleza radiante y su talento innato, crearon una combinación perfecta que traspasó la pantalla. El fenómeno Can y Demet fue arrasador. Los fans se volvieron locos. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos, fanfics y todo tipo de contenido dedicado a la pareja. Se crearon grupos, se organizaron encuentros, se soñaba con una boda de cuento de hadas. La gente veía en ellos la pareja perfecta, la representación del amor idealizado. Pero la realidad, como ya sabemos, es mucho más compleja. La fama, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser un arma de doble filo. Y en el caso de Can y Demet, parece que esa arma tuvo consecuencias devastadoras. *** Los rumores y las especulaciones, ¿qué se escondía detrás de la fachada? ***. Como mencionamos, las versiones sobre el porqué de la ruptura son múltiples. La incompatibilidad de caracteres es la más recurrente. Se dice que Can Yaman, con su personalidad fuerte, dominante y ambiciosa, no se adaptaba a la vida más tranquila que Demet parecía preferir. Sus prioridades y objetivos serían diferentes. Can, siempre buscando nuevos retos y horizontes internacionales, y Demet, más centrada en su carrera en Turquía y en su vida personal. Los celos también han sido un factor señalado. La intensa exposición mediática y la presencia constante de fans y paparazzis pudieron generar tensiones y desconfianzas. La competencia profesional y las posibles interacciones con otras personas también podrían haber afectado la relación. Otro aspecto a considerar son las diferencias culturales y religiosas. Can, con raíces albanesas y un estilo de vida más occidentalizado, podría haber chocado con las tradiciones y creencias más arraigadas de Demet, quien por su parte, ha mostrado un profundo arraigo a sus costumbres turcas. Y no podemos olvidar la presión externa. La fama, el éxito y la atención mediática pueden ser muy difíciles de gestionar, sobre todo para una pareja joven y expuesta a los focos. La presión de los fans, las críticas, los rumores y las especulaciones pueden desgastar cualquier relación. ***, no me importa, terminé. La verdad revelada, el enigma de Can Yaman ***. La frase de Can Yaman, no me importa, terminé. La verdad revelada, es la clave de todo el misterio. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué verdad es esa que se ha revelado? Hay varias interpretaciones posibles. Infidelidad tal vez Can descubrió una infidelidad por parte de Demet, o viceversa. Esta sería la explicación más dramática y la que más revuelo causaría. Mentiras y engaños podría ser que uno de los dos haya mentido sobre algo importante, ya sea sobre su pasado, sus sentimientos o sus intenciones. Decepción tal vez Can se sintió decepcionado por algo que Demet hizo o dijo, algo que le hizo perder la confianza en ella. Diferencias irreconciliables es posible que la verdad revelada sea simplemente la constatación de que sus personalidades y objetivos eran incompatibles, y que no podían seguir juntos. Una estrategia de marketing no podemos descartar que esta frase fuera parte de una estrategia de marketing para mantener la atención sobre ellos, aunque esto es menos probable. Lo cierto es que la frase de Can deja la puerta abierta a la especulación. Y alimenta la curiosidad de los fans. El después de la ruptura,
caminos separados, vidas nuevas ***. Después de la ruptura, Can y Demet tomaron caminos separados. Can, impulsado por su ambición y buscando nuevos retos profesionales, se trasladó a Italia, donde ha cosechado un gran éxito. Demet, por su parte, se quedó en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más importantes del país. Ambos han rehecho sus vidas. Can ha tenido varias relaciones, aunque ninguna ha sido tan mediática como la que tuvo Demet. Demet, por su parte, se casó con el actor Ethan Hawke, aunque recientemente anunciaron su divorcio. Las comparaciones y los rumores no han cesado. Los fans siguen divididos, defendiendo a uno u otro. La herida evidentemente sigue abierta. ***, más allá de la fama, lecciones de una historia de amor ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos deja varias lecciones importantes. ***, la fama no lo es todo ***, la fama y el éxito pueden ser muy atractivos, pero también pueden tener un alto precio. El amor no siempre es para siempre las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden terminar. La comunicación es clave la falta de comunicación, los malentendidos y las mentiras pueden destruir cualquier relación. La vida no es un cuento de hadas la realidad es mucho más compleja que la ficción, y las relaciones requieren esfuerzo y compromiso. El tiempo cura las heridas aunque la ruptura de Can y Demet fue dolorosa, ambos han seguido adelante y han encontrado la felicidad. Teorías y conclusiones, ¿qué pasó realmente? Después de analizar todos los detalles, los rumores y las especulaciones, ¿qué podemos concluir sobre la ruptura de Can y Demet? Es muy difícil saber la verdad exacta, ya que solo ellos dos conocen los detalles. Sin embargo, podemos plantear algunas teorías. La incompatibilidad de caracteres esta es la explicación más probable. Sus personalidades, sus objetivos y sus prioridades podrían haber sido muy diferentes, lo que dificultó la convivencia. La presión mediática la intensa exposición mediática y la presión de los fans pudieron haber afectado la relación, generando tensiones y desconfianzas. La falta de comunicación la falta de comunicación y los malentendidos pudieron haber sido un factor importante en la ruptura. Una combinación de factores lo más probable es que la ruptura haya sido el resultado de una combinación de factores, incluyendo la incompatibilidad de caracteres, la presión mediática, las diferencias culturales y la falta de comunicación. En última instancia, lo importante es que tanto Can como Demet han seguido adelante y han encontrado la felicidad. La historia de su amor, aunque breve, nos dejó una lección valiosa sobre la complejidad de las relaciones y la importancia de la comunicación y el respeto. La palabra final, ¿qué esperamos del futuro? ¿Qué esperamos del futuro de Can Yaman y Demet Özdemir? Esperamos que ambos sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales y que encuentren la felicidad en sus vidas personales. Esperamos que aprendan de sus experiencias pasadas y que construyan relaciones más sólidas y duraderas. Y por supuesto, esperamos que nos sigan regalando su talento y su carisma en la pantalla, para seguir disfrutando de su trabajo. La parte final, tu opinión cuenta, Y ahora, mis amores, llegamos al final de este análisis exhaustivo sobre la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un viaje lleno de emociones y de revelaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante. Recuerden que su opinión es muy importante para mí. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Can y Demet? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? ¿Cuál es su teoría? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con los fans de Can y Demet. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no se pierdan ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más historias del mundo del espectáculo. Gracias por estar aquí. Les mando un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.